Ejercicio número 3 de termodinámica. Nuevamente vamos a ver un ejercicio sencillo, la aplicación de algunas fórmulas poco a poco para después hacer procesos algo más complejos. 2 moles de un gas ideal se expanden a temperatura ambiente de 5 a 10 litros. Bien, tenemos el número de moles. Obviamente estamos tratando con un gas ideal. Y nos dice que se va a desarrollar este proceso a temperatura ambiente. Pero no tenemos la temperatura ambiente. Y que el volumen va a cambiar de 5 a 10 litros. Y nos dicen también que es un proceso a presión constante. Y aquí está la presión constante, una atmósfera. El ejercicio nos pide un trabajo. El trabajo, mejor dicho. Muy bien, este problema se lo puede tomar de dos maneras. Fíjense que nos dice que el proceso es a temperatura ambiente. Entonces podemos llegar a asumir que la temperatura se mantiene constante. Que la temperatura se mantiene, digamos, a unos 15 grados Celsius. Entonces nos dice que es a temperatura ambiente, nada más nos deja ahí flotando en la incógnita, ¿verdad? Nos dice, eso sí, que hay un cambio de volumen, eso es seguro. Pero acá hace énfasis en la presión, nos dice que la presión es constante. Entonces quizá más que considerar la temperatura ambiente o la temperatura como una constante, podemos priorizar lo que nos dicen acá, que la presión es constante. Y nos piden el trabajo. Muy bien, entonces vamos anotando los datos. Tenemos el número de moles, 2. Tenemos también, no tenemos la temperatura ambiente, tenemos el volumen. En sí tenemos una variación de volumen. Vamos a anotarlo uno por uno esta vez. Como un volumen inicial y un volumen final. Entonces vamos a poner B sub F. Que va a ser, el final va a ser 10 litros. Entonces de 5 el inicial, a 10 litros, 10 el final. Entonces aquí vamos a colocar los 10 litros. También tenemos como dato lo que es el volumen inicial que decíamos, ¿verdad? Ese de 5. Notamos entonces volumen inicial va a ser igual a 5. 5 litros. La presión es un dato. Entonces la presión va a ser igual a 1 atmósfera. Y la incógnita es el trabajo. Fíjense que el trabajo no nos dice en qué unidades, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos o siempre priorizamos el sistema internacional. Es decir que vamos a tratar de encontrar el trabajo en joules. Fíjense, esta parte la hemos dejado desde el primer ejercicio, que es los valores de la constante universal de los gases en función a atmósfera litro, a caloría y a joule, ¿verdad? Dijimos que en algún momento nos iba a servir y me parece que este es el ejercicio en el que nos va a servir. Aquí está la ecuación de la primera ley, vamos a ver si la vamos a necesitar o no. Entonces decíamos que podíamos asumir que la temperatura es constante. A ver, probemos con eso, ¿verdad? Porque fíjense que no nos aclara, no dice si la temperatura cambia o no. Entonces podemos interpretar que la temperatura ambiente se mantiene constante. A ver, probemos con la temperatura constante. Entonces, para un proceso termodinámico a temperatura constante isotérmico se maneja esta fórmula. Trabajo es igual a calor y es igual a número de moles, la constante, la temperatura y la variación de volumen. Tenemos el número de moles. Tenemos también la constante, obviamente es un dato que tienen que saber de memoria. La temperatura ambiente no la tenemos. Volumen final sí 10, volumen inicial sí 5. Lo único que nos faltaría sería la temperatura ambiente, ¿verdad? Asumiendo que es un proceso isotérmico.
Entonces estamos probando, no estábamos muy seguros, ¿verdad? Decíamos, pero esta parte nos insinuaba que tenemos que priorizar la presión. Para una a presión constante, entonces un proceso a presión constante, en ese proceso el trabajo es igual a número de moles constante, pero también está acá la variación de temperatura. Temperatura inicial, temperatura final. Fíjense que acá no tenemos la variación, simplemente nos dice temperatura ambiente. Entonces, para un proceso a presión constante siempre tienen que priorizar esta fórmula. Siempre tienen que probar con eso. De no resultar, de no servir esa fórmula en nuestro ejercicio, una vez que pase eso, recién podemos acudir a esta otra fórmula. Es una opción B. Siempre manejen la opción A. Si no se puede con la opción A, bueno, aquí, por ejemplo, aquí está el caso, vamos a la opción B, donde se expresa el trabajo en función a la presión y la variación de volumen. ¿Tenemos presión? Sí la tenemos, una atmósfera. ¿Tenemos volumen? El final sí, y el inicial también. Entonces tendríamos todo esto para hallar el trabajo. Entonces acá ponemos para el trabajo. Y utilizamos esta fórmula de acá. Reemplazamos. En la presión tenemos una atmósfera. Para esta parte del volumen tenemos, que pongamos corchete. Y para esta parte del volumen teníamos, me olvidé, 10 litros. Y el volumen inicial era 5 litros. Entonces nos saldría aquí 5 litros por una atmósfera. Nos saldría como resultado entonces sería una atmósfera litro, de esa manera pongámoslo. L minúscula. 5 atmósferas litro. O atmósfera por litro, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos en esta parte, si bien el ejercicio no aclara en qué unidades, lo ideal siempre sería manejar el sistema internacional. Ahí es donde mete sus narices esta parte en la constante de los gases. La constante universal. Fíjense que tenemos una equivalencia acá. Todo está entre Kelvin mol, Kelvin mol, Kelvin mol. Vale decir que 0.082 atmósfera litro es igual a 1.987 calorías es igual a, aquí no hemos puesto el igual, 8.314 joule. Es una equivalencia directa que podemos utilizar sin necesidad de este Kelvin mol. Entonces, repito, 8.314 joule es igual a 0.082 atmósfera litro. Fíjense que ambos están divididos entre Kelvin mol, entonces se iría, ¿verdad? Esta parte. Utilizamos esa equivalencia. Entonces decimos que 0.082 atmósfera, que lo podemos multiplicar. Insertemos nuevamente. Multiplicamos, vamos a hacer una pequeña conversión en esa parte. Por ser la primera vez. Entonces aquí ponemos 0.082. Lo que queremos hacer desaparecer. Atmósfera litro. Y arriba su equivalencia. 8.314 joules. Ahí está la equivalencia que nos va a servir bastante. Entonces aquí evidentemente se van a ir. No se quieren ir aún. Mandemos al fondo
Ahora sí, entonces se va atmósfera, litro. Se simplifica con atmósfera, litro. ¿En qué nos va a quedar? Nos va a quedar en Joule. Y de esa manera vamos a la calculadora y colocamos 5 por 8.314 dividido entre 0.082 y nos sale el resultado de 506.95. Lo redondeamos a 2 decimales como siempre. Ahí está el resultado. Entonces el trabajo sería 506.95. Fíjense, lo hemos cambiado a Joule. Eso sería todo.